Muchas gracias. El grupo piojoso. Aquí también. Bueno, buenas noches, por favor, para irnos luego. Imperial. Entonces, quedamos que vamos a discutir aminoglucósidos. Este grupo farmacológico es un grupo muy pequeño que realmente no tiene tantos elementos que conforman a esta familia. Tiene sus beneficios y tiene sus contras de su uso. Ahorita vamos a hablar al respecto. Entonces, ¿cuándo nacen los aminoglucósidos para su uso en la raza humana? Pues nacen a partir de 1942, cuando un personaje que se llama Selman Wassman, guarda el silencio, lo voy a sacar si no se guarda el silencio. Entonces, identifica una sustancia que provenía de un Streptomyces. El Streptomyces era el Streptomyces griseus, que forma el fármaco, la sustancia farmacológica conocida como streptomicina. ¿Por qué es importante la streptomicina que la mencionemos ahorita? Bueno, porque fue el primer fármaco utilizado de este grupo farmacológico, porque se utilizó en pacientes con tuberculosis pulmonar. Y entonces esto hizo que los pacientes que sufrían tuberculosis acortaran lo que era la historia natural de la enfermedad y de esta manera hubiera menos mortalidad. Entonces, fue uno de los primeros fármacos antibióticos utilizados en pacientes con tuberculosis. Bien, pues aquí tenemos nosotros a Selman Wassman como quien fue el descubridor de la streptomicina utilizada en pacientes que tienen tuberculosis y que lo entronizó en el premio Nobel en 1952, aproximadamente en 1942, 1943, cuando penicilinas y cefalosporinas estaban ya en auge, vino a ser agregado a esta familia farmacológica para poder tener más sustancias terapéuticas que ofrecer en pacientes que sufrían de procesos infecciosos. ¿Qué es un aminoglucósido? Pues su nombre lo dice, ¿verdad? Un aminoglucósido es un componente de dos sustancias, un grupo amino y un azúcar, ¿sí? Entonces, estas características lo conforman, pues, a lo que es el aminoglucósido. Así como las penicilinas o las cefalosporinas tenían un grupo beta-lactámico, estos tienen un anillo aminociclitol, que está formado por un grupo amino y alcohol, que es el azúcar. Entonces, que tiene como efecto o como mecanismo de acción alterar lo que es la producción de proteínas a nivel de los ribosomas celulares. ¿Quién fue el primer fármaco que se utilizó? Bueno, pues la streptomicina en 1943, posteriormente la centobramicina y gentamicina, pero pues ya fueron días o tiempos más avanzados. ¿Qué otras características tenían? Que eran más eficaces con gram negativos. Recordemos que los primeros eran, estoy hablando de penicilinas y cefalosporinas, eran más bien en contra de gram positivos y cocos, ¿verdad? Bueno, pues los aminoglucósidos vinieron pues a complementar para matar a quienes, a gram negativos. En 1970 se desarrollaron los aminoglucósidos semisintéticos. ¿Quién? Es el prototipo, se llama amicacina, el cual todavía lo utilizamos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, pues interfieren con la síntesis proteica al adherirse a una porción más pequeña del ribosoma de las bacterias. Ahorita vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Bueno, pues aquí está la sustancia, el cual tiene el grupo amino y tiene los alcoholes a su alrededor. Eso es un anillo multiplicator. Y aquí está en otra estructura. Tenemos a los alcoholes y el grupo amino, ¿no? Quien conforma pues el anillo multiplicator. Quiero decirles con esto que los aminoglucósidos se pueden clasificar en aminoglucósidos de origen natural y aminoglucósidos de origen semisintético. Estos son de origen natural. Los semisintéticos es amicacina y no contienen un aminoglucósido. Relacionado con la farmacocinética, pongan atención para que puedan entender lo que es la farmacocinética del grupo farmacológico. Voy a hablar en su totalidad de la farmacocinética. Entonces, empezamos con la absorción.
son muy malos para absorberse. Saludos. Los aminoglucósidos. Si ustedes la dan vía oral, no va a haber absorción. Si ustedes agarran una muestra y van y la revisan a ver cuánto tiene el plasmático de un aminoglucósido, van a encontrar que no hay. El tratamiento vía oral es para efecto local. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar yo concentraciones plasmáticas que sean terapéuticas? Si lo aplico intravenoso o intramuscular. De ahí en fuera, todo lo que es vía oral va a tener muy poca o nula absorción. Entonces, no son buenos absorbiendo los aminoglucósidos. No se unen a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Es otra de las características. Acuérdense que el grueso de los fármacos se unen a proteínas plasmáticas y de esta manera andan por todos los tejidos. Esa característica de no unirse a proteínas plasmáticas hace que el fármaco tenga más concentración en los líquidos extracelulares. ¿Sí? ¿Dónde voy a encontrar esta concentración exagerada? Pues, háblese de lo que es la perilinfa a nivel de oído interno, en lo que son los canalículos semicirculares y también en la perilinfa de lo que es el riñón. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes agarran un pedazo de piel a los pacientes que le están poniendo intravenoso el fármaco, se van a dar cuenta que vamos a tener una cantidad pequeña. Pero si vamos a la perilinfa de esos sitios, vamos a encontrar concentraciones muy altas. Por ese motivo, por esa concentración exagerada en esos lugares, hace que el paciente sea o que tenga capacidad del fármaco nefrotóxico y ototóxico. O sea, quiere decir con esto que los pacientes pueden desarrollar, que queden sordos o que tengan insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque es una afinidad que tiene el fármaco por tener más concentración en la perilinfa. ¿Y por qué? Bueno, porque a ustedes les gustan güeros, les gustan ojos azules, les gustan fortachones, tatuados, desarrapados, pues es gusto de cada quien. Bueno, entonces los aminoglucósidos tienen el gusto de estar en la linfa. Bien, ¿qué otra cosa importante relacionada con la farmacocinética? Ya dijimos que no se absorben bien, no se unen a proteínas plasmáticas, no se metabolizan. Entonces, nada de que citocromo P450, tu fenómeno de primer paso no existe. ¿De acuerdo? Tal cual lo administran, tal cual se va a eliminar. Bueno, ¿y por dónde se elimina? Se eliminan vía renal. El grueso. Algunos autores mencionan que una pequeña cantidad se puede eliminar también vía biliar. Entonces, no se absorbe muy poco. Si lo vamos a administrar, las dosis que vamos a administrar es para efecto calmante. O sea, dijo que quedaban sordos los pacientes. Tienen capacidad ototóxica, sí. Ototóxica. Sí. Y no es que quedan sordos, doctora, es una posibilidad. Es una posibilidad. Sí. Entonces, no, otra cosa que me acuerdo, tiene la capacidad muy limitada para penetrar al sistema nervioso porque no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Pero no lo deben de administrar ustedes en mujeres embarazadas porque recuerden que el blanco va a ser el producto. Y entonces pueden generar sordera por aplicación de aminoglucósidos e insuficiencia renal. Ya están ustedes, al bebé y a la mamá también. ¿Sí? A los dos. Acuérdense que no nada más es una persona que están tratando cuando están hablando con una persona embarazada. Y esto es al igual que el ácido clorhídrico, los diuréticos, al retirarlo o al cancelar el medicamento Ahorita me haces esa pregunta casi terminando, para explicártela bien. ¿Sí? Entonces, su eliminación va a ser por vía renal, el grueso, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos alteraciones en la filtración glomerular. Si tenemos filtración glomerular que esté limítrofe, no le debemos este medicamento. Ahora, es muy importante señalarles que no es el fármaco de primera elección. Si ustedes traen una amigdalitis bacteriana, no van a pensar, le voy a poner amicacina. No, tienen que empezar por otro fármaco. No son el de primera elección, ni tampoco son efectivos como monoterapia. Tienen que estar asociados con otro fármaco para que tengan un espectro mayor. Habitualmente se van a asociar con beta-lactámicos, ya sea penicilinas, cualquiera de ellas, o ya sea cefalosporinas o algún otro beta-lactámico. ¿Por qué? ¿Qué hacen los beta-lactámicos? ¿Matan a quiénes? Gram positivos y copos, ¿verdad? Entonces, si a esto le agregamos que con esto vamos a matar gram negativos, pues entonces hacemos más amplio esto. La célula, si no la conocían. Y aquí tenemos el esquema de cómo haríamos, el dibujo, claro, ¿no?
una célula gram positiva en la cual tiene nada más una capa externa y la membrana celular. Pues estas son las que matan la penicilina porque es fácil el poder penetrar a la célula. Pero la gram negativa tiene la membrana externa, perdón, la barrera y la membrana externa, más la membrana celular. Entonces esta es más difícil que se penetre el fármaco para que haga el efecto intracelular, salvo que tenga ¿qué? Que utilicen mecanismos de oxígeno. No, estamos hablando de los antibióticos, salvo que sea una cefalosporina de tercera o cuarta generación que tienen un grupo amonio que altera esta parte de aquí, lo dorada, y es capaz de ingresar más fácilmente a la célula. ¿Sí? Entonces, estas características, recuerden que dicen los autores que esta era la célula original y que esta es una célula mutada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puso la experiencia de verse bombardear por diferentes medicamentos y siendo una membrana más externa. Entonces el grupo amonio está para la tercera y cuarta generación, Sí, no eso solo es- la cuarta. Eso se lo dije, la cuarta generación. Sí, no mencionó la cuarta nada más. Sí, cuarta generación. Bien. Entonces, ¿cuáles son los fármacos más conocidos del grupo de los aminoglucósidos? En orden de crecimiento. ¿Cuál fue el primero? Streptomicina. Y luego sigue neomicina. Luego genta, tobramicina, amicacina, netrimicina, paromomicina y canamicina. Ahora, el grupo se redujo mucho. ¿Por qué? Canamicina es francamente nefrotóxico. ¿Sí? Entonces lo sacaron del medio. Paromomicina nada más hacían para aplicación en ungüento. No funcionó. Netrimicina incluso lo utilizaron para hacer diagnóstico dependiendo del tipo de bacterias que nos afectaban, pero ya no como orden terapéutico. Amicacina es útil. Tobramicina la podemos utilizar para tratamiento tópico. Son las cremas y las gotitas que me pongo para tratamiento tópico local. Infección exclusivamente del ojo. Genta también salió del mercado porque es igual que esta. Esta es la más nefrotóxica, pero gentamicina también es nefrotóxica. Neomicina es la única que podemos administrar vía oral, pero para tratamiento local, no para tratamiento sistémico. Saludos, ahorita les voy a decir por qué. Y streptomicina pues ya no es de primera elección en pacientes con tuberculosis pulmonar. Y les decía, neomicina es la única que se puede utilizar. ¿Por qué se puede utilizar vía oral? Bueno, decíamos que las bacterias que viven en simbiosis con nosotros, que tenemos en el intestino, son capaces de agarrar las proteínas y que se produzca urea y amonio. El amonio es la parte más distal de lo que es el metabolismo de las proteínas. Pero el ion amonio, que se va a convertir en amoníaco para que no sea tóxico, puede difundir, llegar a la sangre y pasar al sistema nervioso central. Y de esta manera generar algo que se conoce como encefalopatía. ¿En quiénes vemos ese tipo de patologías? Pacientes con cirrosis. ¿Quién está condicionando un incremento en la producción de amonio? Pues las mismas bacterias. Entonces yo le doy un tratamiento con neomicina que no va a ser sistémico, que lo único que va a hacer es matarme las bacterias que tengo en el intestino. ¿Con qué intención? De que ya no me produzcan el amonio. Es la única indicación terapéutica de lo que es la neomicina bioral. Además vamos a encontrar neomicina oftálmica, neomicina ótica, neomicina en ungüento para infecciones de la piel. Es la única, se llama Sinalar, ustedes lo han visto. Y todos salieron del mercado, o sea, las metieron del mercado al mismo tiempo. No, fue progresivo, esto salió primero. Y después canamicina, y hay gente y así. No fue que todas al mismo tiempo dijeron, ay, vamos a sacar todas, ¿no? ¿Hay compuestos también, no? Sí, neomicina con polimixina B. Bueno, y está la pomada de las 5 antibióticos y vienen incluidos. Bueno, silencio, vamos a continuar. Bien, entonces relacionado con las propiedades generales, pues son fármacos básicos, por lo general tienen un efecto bactericida. El libro dice que a dosis ínfimas, a dosis iniciales, se puede comportar como un bacteriostático. ¿Sí? Pero si ustedes incrementan a las dosis convencionales, entonces da el paso a ser un bactericida. ¿Sí? Y entonces la literatura dice que estos fármacos son bactericidas. ¿Qué otra cosa importante tienen que tener? Para que pueda penetrar las barreras de las células bacterianas, tienen que tener la presencia de oxígeno. Ante la ausencia de oxígeno, este fármaco no va a tener ningún efecto en la bacteria. ¿Sí? Esa es una regla.
Ya mencionamos acerca de la farmacocinética y sus riesgos de oto y nefrotoxicidad. Bien, si quieren volteen a ver esas imágenes que yo les puse aquí en dibujo, en la cual, si ustedes van a la literatura, dicen las dosis de los fármacos vía oral o intramuscular de los aminoglucósidos se daban cada 4 horas. ¿Sí? Entonces le pongo cada 4, cada 8, cada 12, cada 10 y cada 20. Entonces, neomicina, pónganle 1 gramo en 500 miligramos o 1 gramo cada 4 horas, vía oral en el adulto, y de 50 miligramos por kilo en el niño al día. Y entonces, si recordamos esto del horizonte terapéutico, aquí le dimos la primera dosis y hizo una cresta, hizo un pico, pues. Y luego desciende y le doy a las 8 horas el otro y aquí tengo otro pico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llegaron a la conclusión los autores cuando observaron a los pacientes que desarrollaban nefrotoxicidad y ototoxicidad, que la causa de ese efecto era porque se incrementaba, los picos eran los que condicionaban el daño a las células del oído y el daño a las células del riñón. Entonces, estos picos eran los que generaban dicha patología, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Reestructuraron la fórmula, por eso salieron del mercado y dijeron, ya no la vamos a dar cada 12 horas, cada 6 horas ni cada 4, la vamos a dar cada 12. ¿Sí? Y entonces, primera dosis, segunda dosis con un solo pico. Y entonces ya no estuvimos exponiendo a lo que es la perilinfa del oído ni a la perilinfa del riñón a esas grandes concentraciones. Y de esa manera, no es que ya no sea tóxico, no, se redujo la posibilidad de desarrollar la toxicidad. Doctor, pero lo que hicieron fue añadir más de el principio activo. No. Con las mismas dosis, si se dieron cuenta que no había necesidad de darle tantas veces. La misma dosis lo que hicieron fue espaciar el intervalo en la aplicación. Una dosis. Una dosis o 2 dosis, ¿sí? Que son la vida media. Estos fármacos, era lo que yo le quería explicar al doctor, tienen la característica de tener algo que se llama efecto postdosis. ¿Qué es esto? Que cuando ustedes le suspenden el medicamento todavía dura 40 horas teniendo cifras que sean terapéuticas. Efecto postdosis. ¿Sí? Eso te quería explicar. Entonces, tú identificas que el paciente tiene síntomas de daño a nivel óptico, a daño a nivel renal, suspéndeselo. ¿Por qué? Porque si tardas en suspenderlo, se va a prolongar más tiempo lo que es la exposición del fármaco en esos sitios donde nos hace daño. Ok. Relacionado con el mecanismo de acción, dijimos que actúan afectando lo que es la síntesis proteica, uniéndose o alterando el trabajo de la parte más pequeña del ribosoma de las bacterias. ¿Qué me trae como efecto? Que la síntesis proteica se vea alterada de 3 formas, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Bien. Alteran la porción más pequeña, evitando la transcripción y la lectura del ARN mensajero, generando proteínas que sean defectuosas. Por lo tanto, si una proteína es defectuosa, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a formar una proteína de 30 unidades, ¿no? Un polisoma. Entonces, resulta que la forma de actuar de los fármacos es evitando, bueno, son 3 formas en cómo se van a hacer, ahorita te lo voy a explicar. Pero la parte esencial, recuerden que yo les decía aquí tenemos nosotros un ribosoma, les decía que las partes del ribosoma están separadas. Lo que es la subunidad más grande está separada de la subunidad más pequeña. Cuando se le da la orden de que se dé la transcripción y la síntesis proteica, se unen. Y puede ser que le toque otra 30S, otra 350S, pero la que esté más cercana va a tener afinidad y se va a unir. Y les decía también que la lectura del ARN se da de 5' a 3'. Y entonces la superficie de lo que es la parte más pequeña se mueve de derecha a izquierda, ¿sí? Como aquí lo menciona esta. Ok, entonces identificaremos 3 sitios de lo que es la síntesis proteica en el ribosoma. Un sitio de iniciación, ¿de acuerdo? Donde hay un ganchito, yo les decía en la clase, donde cuando identificamos ahí va el codón de iniciación, lo agarramos y lo colgamos en este gancho. ¿Para qué? Para que se le dé lectura. Pero ese nos va a marcar el inicio de esa proteína, esta que está aquí. Y el núcleo muy igual a la de 30. Entonces,
se sigue la secuencia tiene que ir un codón y un anticodón, ¿verdad? Y van a coaptar para formar este, ¿sí? Ahora, ¿cuántos codones y anticodones se tienen que formar? Pues 30, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dijo el núcleo, para formar un polisoma. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la siguiente parte en el interior del ribosoma es 30, ¿verdad? Que se llama elongación. Es el número de moléculas que voy a formar. ¿De acuerdo? Y por último es la terminación. Para la terminación necesito que se exprese un codón de terminación. Para decirle, ¡hey, 30! Córtenle ahí para volverlo a hacer. Siempre y cuando me siga dando la misma información en el núcleo con otro ARN. Ok. El mecanismo de acción de los aminoglucósidos es, primero, puedo actuar como aminoglucósido en el sitio de iniciación. ¿De qué manera? Me uno a esta superficie que yo reconozco como el sitio donde se va a iniciar la lectura del ARNM y la tapo. Cuando veo pasar los codones de iniciación, pues no le hago caso. Y entonces, ¿qué está pasando? Estoy bloqueando el sitio de iniciación de la síntesis proteica. Esa es la primera parte. ¿Está claro? No nada más ahí actúa. Entonces me puedo meter al interior del... me puedo meter al ribosoma y entonces en el medio digo, voy a actuar y voy a afectar la parte de la elongación. ¿De cuánto me pidieron? De 30. Lo voy a terminar en 20 porque así me canso menos. Entonces expreso una molécula para que diga, no, ¿saben qué? Con 20 terminamos, y expreso el codón de terminación para que termine en 20. Eso es irregular también porque me están pidiendo de 30. Y esa molécula proteica se va a instalar en la membrana celular y va a ser el sitio donde van a atacar los fármacos porque no va a estar tan fuerte. Y va a permitir que permeen los fármacos e ingresen a la célula y de esta manera se convierta en un bactericida. ¿Cuál es la otra forma? Oye, mira, ahí van unos aminoácidos, pero le tocan a la UG, pues le voy a poner GUA. Y entonces los agarro y agarro una secuencia que no debe de ir. Y sí produzco las 30 moléculas, pero una secuencia de aminoácidos no es el correcto. Y esa proteína no es la correcta tampoco. Y entonces esa proteína, aunque tenga el tamaño, tenga buena iniciación, tenga buena terminación, sus componentes no están bien, porque lo añadí, lo alteré. Y de esa manera produzco proteínas de mala calidad. ¿Quedó claro las tres formas de cómo atacar? En el inicio, evitando que inicie la secuencia. En el medio, alterando la elongación. Y también haciéndole una término temprana. O añadir un codón que no es el que vaya en relación al orden de los aminoácidos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo las bacterias crean resistencia para la aminoglucosis? Claro que sí. ¿De qué manera? Bueno, pues, ¿dónde se inicia? ¿Dónde pueden unirse por primera intención los aminoglucósidos? En el sitio de iniciación, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues la modifico. Y cuando llega el antibiótico no haya dónde ponerse y se va de paso. Y entonces es una forma, al momento de alterar su estructura de unión, donde el aminoglucósido no lo identifique como un sitio de unión. Esa es una. ¿De qué otra manera? De una memoria a través de plásmidos, ¿sí? O bien producir sustancias químicas muy similares a lo que es las beta-lactamasas, acetiltransferasas, fosfotransferasas, acetiltransferasas y adeniltransferasas, ¿sí? Son las tres sustancias que actúan como las beta-lactamasas, ¿sí? Disminución de la entrada del antibiótico. Hacen un cierre de las membranas para que el antibiótico no pueda penetrarlo y de esa manera no llegar al sitio de acción. Y alteración de las proteínas ribosómicas diarias, como les mencionaba, al alterar los sitios de unión. Ok, aquí están, miren. Mutación de las proteínas ribosomales del ARN, la parte interna y la más pequeña. O una acumulación disminuida del aminoglucósido al momento de que también producen bombas de flujo, lo que por un lado entra, por otro lado lo saca. ¿Sí? Alterar la permeabilidad de la membrana para que no penetre el antibiótico y por último, inactivación por enzimas modificadas o modificadoras de aminoglucósidos, acetiltransferasas, adeniltransferasas y fosfotransferasas. Y por último, aminoglucósidos.
Les presento un Streptomyces listo en una esta caja de pétalos. ¿Sí? Entonces, ese es el que produce los diferentes tipos de aminoglucósidos. Ok, cada uno de los Streptomyces puede formar un antibiótico natural. La streptomicina es a través del Streptomyces griseus, la neomicina a través del Streptomyces radiae y la canamicina a través del Streptomyces canamicecus. De tal manera que esto es exclusivamente para las entidades biológicas que producen el fármaco. ¿En quiénes voy a utilizarlas? En aquellos pacientes que tengan infección por bacterias anaeróbicas, gram negativas y algunas gram positivas. ¿Sí? Cuando quiero hacer sinergismo con otro grupo antibiótico, el mejor son beta-lactaminos, ya sean penicilinas o ya sean cefalosporinas. La neomicina puede matar Escherichia coli, Klebsiella y flora anaeróbica exclusivamente intestinal, o sea, local. No lo van a encontrar con cifras a nivel plasmáticas que sean inhibitorias. ¿Quién produce la tuberculosis? También vista en una caja de PET, en un cultivo. ¿En quiénes van a estar indicados? Bueno, dicen algunos, cuando ya no encuentres la salida, voltea a ver a los aminoglucósidos. Entonces, ¿con qué intención? Bueno, puede incrementar el espectro. Recuerden que tiene que tener características especiales el paciente, que ya empecemos con monoterapia, pero hay que agregarle uno para que haga el sinergismo de suma. Cuando haya sepsis que no identificamos de dónde viene, cuando tengamos fiebre en pacientes que tengan inmunocompromiso, como pacientes leucémicos o con cáncer, que estén con fiebre y que no sepa yo que los recuentos de leucocitos estén bajos, está indicado. Y lo que más tememos, cuando hay un paciente que tenga pseudomonas. Entonces, estas gérmenes son muy resistentes a muchos medicamentos, pero haciendo asociaciones con un medicamento como las penicilinas, un aminoglucósido, y puedo agregarle metronidazol para aquellos pacientes que tengan anaeróbicos. Bien, esto ya lo mencionaba, tiene autoinfratoxicidad, ya hablamos acerca de lo que es el ADME, y por último vamos a ver la clasificación. Pues ya decíamos, naturales y sintéticos. Ya mencionamos los naturales y los sintéticos, el que más se usa se llama micacina. Y esto era lo que yo les mencionaba y traté de explicar. Son los tres sitios donde pueden hacer el efecto los antibióticos del grupo de los aminoglucósidos. El primero, a bloquear el inicio, nos produce proteínas, o bien no hay producción de proteínas. Cuando lo hacemos en lo que es la expansión de la proteína, pues entonces nos va a dar una cadena más pequeña. Y a lo último, cuando hacemos cortes inesperados o agregamos una secuencia de aminoácidos, hacemos que no se dé de calidad. Bien, y ya con esto concluimos. Estas son las dosis de los fármacos que, como les dije, van a ser administrados cada 24 horas o cada 12 horas. Si yo les llegara a preguntar acerca de lo que es los medicamentos y sus dosis, pues se van a basar ustedes en estas tablas que yo les estoy poniendo aquí. ¿Preguntas? ¿Cómo que te duermes? ¿También te estaba durmiendo con él? No, hay medicamentos que inhiban. Medicamentos que inhiban la... ¿No tiene metabolismo? Sí, hay unas dosis pediátricas. Por ejemplo, neomicina, 50 miligramos por kilo. En pacientes pediátricos con amicacina de 5 a 7 miligramos por kilo día, dividido en dos dosis. Acuérdate que son no cada 6 horas ni cada 4 horas, son cada 2 horas. Neomicina sí es cada 6 horas, pero son para tratamientos locales, recuérdalo, ¿no? Ahorita dijo que para vía oral solamente se utilizan en local. Para el tratamiento local. Entonces la neomicina no se usa en pacientes con apatía hepática. Sí. No es igual que la lactulona. ¿Qué es lo que evita que produce de amonio? Con amonio. Se termina con menos. Para que pues, sea todo. Para que no se convierta en amoníaco. El amonio es una molécula activa, es un medicamento que atraviesa las membranas celulares fácilmente. Y las del cerebro, pues es una. De lo que decía Romanillo, yo leí que puede ser, no que sinactiva, pero sí sinergia negativa con las tetraciclinas y el cloramfenicol. Pero no es que sea sinergia negativa, sino que comparten el mecanismo de acción. Es lógico que de esa amicacina y de ese cloramfenicol pues, tienen el mismo efecto.
Bueno, el mismo mecanismo. Y entonces, si se pueden utilizar, mencionó neomicina vía oral, pero para matar las bacterias del intestino, eso se utiliza, por ejemplo, cuando hacen cirugías colorectales. Se hacían como profiláctico, pero pues hace mucho tiempo que ya no se hacen así porque se dieron cuenta que no tenía ningún efecto benéfico. Y se cambiaron los medicamentos, y ahorita están utilizando quinodomas. Pero más bien para tratar de prevenir, ¿no? Pero que realmente no está. ¿Qué más? ¿Puedo pasar la dieta? Por ejemplo, si tengo una cefalosporina de cuarta generación que me abarca las dos, ¿por qué dar eso? Porque los otros no sirvieron. No hay necesidad. Sí, pero si tienes de primera o de segunda generación, incluso de tercera, que no abarca tanto como cefotaxima, pues sí, hay que ponerle. Oye, acuérdate que entre más lejano sea en relación a las cefalosporinas por generación, es más cara, ¿sí? Y estaba más allá, más lejana. Entre más corto acá, pues es más corto lo que es también el espectro, pero es más barato. Entonces, y aparte, no en todos lugares tienes de tercera y cuarta generación, o de cuarta y quinta. Entonces, pues si aquí te toca y nada más tienes cepo, pues ponle cepo y amica. Sí, pues me ha tocado ver neonatos que ponen ampi y amica. Ampi y amica, sí. Ahí estás poniendo tú una aminopenicilina más una aminopenicilina. Con mecanismo de acción. ¿Cuánto dura el tratamiento? ¿Cuál? 7 días. 7 días. Cada 12 horas. No se puede exceder. Sí, claro, pero todo eso lo decides tú. Pues, hasta 15 días. Hay por ejemplo, hasta 18, pero ya relacionado con el paciente y la gente que usa. Es un medicamento, cuando son por aplicación intramuscular, son de 7 días. Los 7 días se va a aplicar. Oh, pobrecito. Sí. Es muy común que en las CIMIs y en los consultorios de los pueblos estén dando incluso hasta canamicina, porque ahí los vende la vecina y ahí tiene canamicina todavía y traen infección de vías urinarias y ay, lo que te canamicina o todavía amicacina. Cuando recuerden, no es el de primera elección, nunca es el de primera elección, ni tampoco son para monoterapia, tenemos que usarlo como una terapia normal. El precio de los medicamentos. Barato. Amicacina, la ampolleta debe andar en 50 y tantos pesos. Neomicina en tabletas también son 100 y tantos pesos. Si llegara a haber una nefrotoxicidad, se suspende la dosis y se quita. Pero si ya. Si ya el paciente tiene nefrotoxicidad, tienes que quitarlo inmediatamente por el efecto post-dosis. Desde ahora todavía 40 horas más va a tener el efecto, a lo cual vas a exponer al paciente a la nefrotoxicidad. ¿Cuál es lo que te va a beneficiar? Que ya no le vas a dar otra dosis y no vas a hacer el pico. Acuérdense que les expliqué que este es el dañino, no la concentración. Y la neomicina no es más propensa que le den nefrotoxicidad ya que es cada 6 horas. No se absorbe, doctor. Hay por efecto local, no vas a tener la concentración plasmática que es la nefrotoxicidad. Por más que le intente. Vamos. Es que la pregunta que le iba a hacer es que si le paso soluciones para eliminar una. Pero ¿qué vas a eliminar si tú tienes la neomicina que es bioral y que no vas a tener concentración plasmática? No se absorbe. Es más local, pues. Eso lo haces tú cuando el medicamento lo estás poniendo intravenoso, intramuscular. Sí lo puedes hacer, por salauresis. Pero estamos hablando de amicacina o cualquier otro de los fármacos intramusculares. Sí, porque regularmente es intramuscular o intravenoso lo que estamos en el hospital. Y bueno, pues se me hace lógico poner soluciones y ver. Implementas la filtración muscular y lo que es la pérdida de fármaco por esa vía. Yo no fui. O sea, todas las veces que yo me enfermaba me han dado antibiótico. Y pues me han dado de que 5 inyecciones así está mal. O sea, deberían de ser 7 mínimo. Es correcto. La resistencia.